En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta La identificación, capítulo 1, segunda parte. Me alegro de estar nuevamente con usted para compartir las preciosas verdades de las Escrituras que han hecho la diferencia entre el éxito y el fracaso en mi vida y que pueden hacer lo mismo en la suya. Hoy voy a hablar sobre el propósito supremo por el cual Jesús se convirtió en el Hijo del Hombre, porque el propósito de Dios podía cumplirse solo de esta manera. Aún los discípulos más cercanos de Jesús no alcanzaron a comprender este propósito hasta después de su muerte y resurrección. No obstante, todo el plan de Dios había sido revelado con lujo de detalles y exactitud por el profeta Isaías, 700 años antes de que se cumpliera en la historia. Esta revelación profética está contenida en Isaías capítulo 53. Voy a leer el capítulo completo de mi mensaje, pero lo voy a hacer en 4 partes sucesivas. Cada parte contiene 3 versículos. Comenzaré con los primeros 3 versículos de Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha mantenido el brazo de Jehová? Esta persona llamada el brazo de Jehová subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Saquemos algunas de las características principales de esta porción de la revelación profética y veamos cómo se aplican a Jesús. Lo primero que se nos advierte es contra la incredulidad. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Eso es muy importante. La gran barrera que ha impedido esto es la incredulidad. Y luego vemos que una persona es manifestada llamada el brazo de Jehová. El brazo de Jehová es esa parte de Dios, si puedo usar la frase, con la que actúa, con la que opera, con la que cumple su voluntad. De manera que esta persona es el instrumento principal de Dios para ejecutar su voluntad. Luego habla de su fragilidad, es cual renuevo. Usted recordará que ayer dije que ese tipo de Baranash, hijo del hombre en arameo, proyecta particularmente la fragilidad humana. Luego habla de la aridez espiritual de la situación, es como raíz de tierra seca. Y luego enfatiza su humildad como persona y también su humildad social. No fue un príncipe ni un gobernante. No vino de una tribu sacerdotal, fue simplemente un hombre humilde, no tenía hermosura ni majestad que nos atrajera a él. Más aún fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto. Ahora pasemos a los siguientes 3 versículos, el 4, el 5 y el 6, que hablan de esta persona, ese Baranash. Este Hijo del Hombre ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este pasaje enfatiza particularmente que los sufrimientos de Jesús en la cruz, descritos tan vívidamente, fueron destitucionarios, no fueron para sí mismo. El énfasis es general, él llevó nuestras enfermedades. Esa primera frase en el versículo 4, llevó él nuestras enfermedades. El hebreo enfatiza particularmente él. Hay una forma de idioma que no voy a explicar que pone todo el énfasis en él. Llevó él nuestras enfermedades, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros nos descarriamos como ovejas. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Podemos ver que todo lo que vino sobre Jesús en la cruz no era porque él lo merecía. Nosotros merecíamos el juicio, el castigo, la humillación, la vergüenza, pero aunque nosotros lo merecíamos, por la voluntad divina vino sobre él, sobre Jesús, donde dice que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra hebrea que es traducido cargó significa hizo juntarse. La vergüenza, el pecado, la rebelión y todas las consecuencias malas fueron llevadas por Dios a juntarse sobre Jesús. Él se convirtió en el último Adán, como dije en mi charla de ayer. Toda la herencia maligna que merecía la raza adámica terminó en él. No dejó nada que no tomara sobre sí mismo. Llevó toda carga, fue totalmente nuestro sustituto. Fue nuestro representante designado por Dios, el Hijo del Hombre, llevando sobre sí mismo la naturaleza imperfecta de la humanidad,
todos los problemas, el dolor y la agonía. Continúo con Isaías capítulo 53, versículos 7, 8 y 9. Angustiado él, este hijo del hombre, y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Hay varias cosas mencionadas aquí que se aplican con perfecta exactitud al juicio y a la muerte de Jesús. Primeramente, su inocencia es enfatizada consistentemente. En el último versículo que hemos leído dice que nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. También recalca que no intentó defenderse o defender su causa. Como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. No se justificó, no se defendió. Fue el cordero ofrecido voluntariamente para el sacrificio. También dice que su juicio no fue justo, fue un juicio de opresión e injusto. También dice que murió, fue cortado de la tierra de los vivos, pero no murió para sí mismo, sino por la rebelión de su pueblo. Isaías dice que fue herido y después, con actitud sorprendente de detalles de su muerte, dice que se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Lo sorprendente es que en hebreo la palabra impíos está en el plural y la palabra ricos en el singular. Ciertamente la descripción de los evangelios dice que Jesús fue crucificado con 2 ladrones, 2 hombres impíos, pero que su tumba fue la de José de Arimatea, un hombre impío. Ese detalle está cumplido con exactitud. Y ahora voy a leer los últimos 3 versículos que resumen todo. Isaías 53, versículos 10, 11 y 12. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando había puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida o su alma hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vemos que aunque hubo opresión e injusticia, era el cumplimiento del propósito de Dios. Era la voluntad de Dios herirlo. Dios había dispuesto que sucediera así. También vemos su resurrección por implicación. Ya había hablado de su muerte, pero después de tocar su muerte menciona que verá linaje, vivirá por varios días. Y en el siguiente versículo dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y luego dice que todo eso fue para justificar a muchos y declararlos libres de su culpa. Dice así: justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Así es como se lleva a cabo la justificación y se ofrecía nuestra liberación de la culpa por el conocimiento de Jesús, el justo siervo del Señor que llevó nuestras iniquidades y sufrió nuestro castigo y desvió la ira de Dios que venía sobre nosotros. También dice que derramó su vida o su alma hasta la muerte, una descripción muy vívida, porque el Antiguo Testamento dice que el alma o la vida de la carne está en la sangre, y en la cruz derramó toda su vida, su sangre, en sustitución del pecador. Dice también que fue contado con los pecadores. Ya le dije que fue crucificado con los ladrones. Y finalmente que hizo intercesión por los transgresores y eso comentó mientras estaba en la cruz. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted puede ver lo exacta que es esa profecía del Mesías sufriente, de los sufrimientos del Hijo del Hombre 700 años antes que sucedieran. Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora. Mañana regresaré a esta descripción profética y les mostraré cómo fue cumplida exactamente.